Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo Intercorp. Mi grupo está integrado por Yaya Solano José María, Shapiama Pacaya Luz, Sánchez Orbegoso Katia, Sarmiento Tardillo Yes Daily y mi persona, Cami Calcina Melanie. A continuación les daré una pequeña introducción en la cual les voy a explicar un poco. Con más de 25 años de trayectoria, Intercorp se ha consolidado como uno de los grupos empresariales más influyentes del Perú, con presencia en diversos sectores, clave como banca, retail, educación, salud, inmobiliaria. Este trabajo de investigación se sumerge en los elementos fundamentales que han impulsado su crecimiento sosteniendo, así como un impacto económico y social, tanto en el país como en la región. A continuación les daré una reseña histórica. Conoceremos un poquito más de Intercorp. Intercorp es un conglomerado empresarial peruano fundado en el año 1994 por el empresario Carlos Rodrigo Pastor Mendoza, tras la adquisición del Banco Internacional del Perú, Interbank, que marcaría el inicio de una nueva etapa para el grupo. En sus primeros años, la empresa centró su actividad en el sector financiero, operando como un grupo Interbank. Sin embargo, a medida que consolidaba su posición en este rubro, comenzó a implementar una ambiciosa estrategia de diversificación multisectorial, lo que la llevó a incursionar industrias claves para el desarrollo del país, así como el retail, la educación, la salud, el sector inmobiliario y el entretenimiento, disculpe. Este enfoque de expansión respondió tanto a la visión de largo plazo del grupo como a la identificación de oportunidades en sector con alta demanda y escasa cobertura de calidad, especialmente en segmentos de clase media, emergente peruana. Actualmente, Intercop se ha consolidado como uno de los grupos empresariales más grandes e influyentes del Perú. Una cartera más de 30 empresas que generan miles de empleos directos e indirectos en todo el país. Vamos a conocer un poco de sus productos y servicios que Intercorp nos ofrece. Tenemos en el rubro, por ejemplo, de las finanzas, Interbank, Interseguro. En el grupo del retail tenemos a los supermercados, Plaza Vea, Vivanda, Macros, Max, farmacias, por ejemplo, Inca Pharma, Mi Pharma, centros comerciales, el Real Plaza, en tiendas por departamento, Oeshle, eh, y lo que es, por ejemplo, las tiendas conocidas, por ejemplo, Promar, Home Center. En el grupo de educación tenemos lo que es Innova School, la UTP, eh, el IDAT. En el tema de salud, la clínica que está cerca prácticamente de la universidad, que es la Clínica Viva. En entretenimiento tenemos a Cineplanet, a Bembos. Vamos a conocer a sus principales clientes. Intercorp tiene una sólida y reconocida presencia en el mercado peruano, donde se ha consolidado como uno de los glo- conglomerados más influyentes y diversificados del país. Su red de empresas cubre múltiples sectores y cuenta con cientos de puntos de atención al cliente en todo el territorio nacional. Este posicionamiento ha sido clave para ganar la confianza del consumidor peruano y establecer un ecosistema empresarial. Aprovechando esta base sólida, Intercorp ha comenzado un proceso de interna- internacionalización con el objetivo de replicar su modelo de éxito en otros países de la región andina y ampliar su alcance más allá de las fronteras de Perú. En este contexto, el grupo ha iniciado una expansión mercados Asia, como por ejemplo a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, donde ha detectado una demanda creciente por servicios y productos que combinen calidad, eficiencia y precios competitivos. La constitución de esta empresa, la razón social vendría a ser Intercorp Perú. eh, Fue fundada en 1994 como Grupo Interbank. Cambió su denominación a Intercorp en el 2014.
Los accionistas es liderado por el señor Carlos Rodríguez Pastor, quien posee una participación significativa en las diversas empresas de conglomeración. ¿Quiénes somos? Veremos un poco acerca de su misión y visión. La misión de esta empresa es ser una empresa líder en el sector financiero y en el retail de América Latina, brindando soluciones innovadoras y de calidad que mejoren la vida de nuestros clientes, colaboradores y comunidades donde operemos. En la visión podemos ver que debe ser reconocido como el grupo empresarial más sólido y confiable de la región, creando valor sostenible a largo plazo para todos nuestros participantes y contribuyendo al desarrollo económico y social de los países donde estamos presentes. Ahora en el organigrama tenemos a Intercorp Perú, Urbi Propiedades SAC, ¿no? Luego tenemos a lo que es Club de Socios, luego tenemos a Urbi Proyectos, a Intercorp Capital, tenemos a Intercorp Financial y Service, tenemos a Intercorp Re y subsidiarias. Explicaré un poco acerca de la FODA también, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas. En Fortaleza tenemos, por ejemplo, que es una marca consolidada que está con las empresas como Interbank, Plaza Bea, Inca Pharma, Cineplanet, Innova School, son altamente reconocidas en el Perú, ¿no? Lo que refuerza su posición. Ahora, tenemos también lo que es su diversificación multisectorial. Intercop opera en sectores claves como en las finanzas, en el retail, en la salud, en la educación, en la inmobiliaria y entretenimiento, lo que reduce su exposición al riesgo sectorial. Ahora en el tema de debilidades, tiene una alta concentración en subsidiarias, más del 96% de los activos están invertidos en esas identidades, lo que reduce flexibilidad financiera. También está lo que son las pérdidas por valorización de financiera. En el 2023 hubo una desvalorización de inversiones de 4,0% y la caída de 35,69% en la utilidad neta. Ahora, así también como que tiene sus oportunidades, ¿no? Es la transformación digital. Puede seguir innovando en servicios digitales, sobre todo en banca, retail y educación. También tiene lo que es demanda por educación y salud privada de calidad en sectores. En el Estado tiene limitaciones, Intreco puede seguir expandiendo su oferta. Asimismo, también tiene amenazas, ¿no? En el entorno macroeconómico volátil, especialmente en países andinos, donde buscan expandirse, lo que podría afectarse su rentabilidad. Competencia creciente en sectores como en banca, educación privada, farmacias, nuevos actores digitales o internacionales representan una amenaza. En responsabilidad social, tenemos que Intercop impulsa diversas iniciativas de responsabilidad social que reflejan su compromiso con el desarrollo sostenible del Perú. Una de sus acciones más representativas es el programa, por ejemplo, Educando Perú, una plataforma que busca transformar la realidad educativa del país mediante el acceso a una enseñanza de calidad, inclusive e innovadora. A través de esta iniciativa, Intercom no solo promueve la construcción y mejora de la infraestructura escolar, sino que también fomenta la formación de docentes y la implementación de metodologías pedagógicas y el uso tecnológico para potenciar el aprendizaje de niños y jóvenes en todo el territorio nacional. Esta estrategia está directamente alineada con el objetivo de reducir las brechas educativas y empoderar a las futuras generaciones, con especial atención a los sectores más vulnerables. El análisis vertical
es una técnica financiera que se utiliza para analizar los estados financieros de una empresa. En lugar de comparar los resultados de un año con otro, como en el análisis horizontal, el análisis vertical examina cada partida del estado financiero como un porcentaje de una cifra base, que se considera total o de referencia. En el balance general, por ejemplo, se suele tomar el total de los activos como el 100% y luego se calcula el porcentaje que representa cada cuenta del activo respecto a ese total. Lo mismo se hace con los pasivos y el patrimonio neto. En el estado de resultados se toman las ventas netas o ingresos como base y se calcula qué porcentaje representan otros elementos, como el costo de venta, los gastos operativos y las utilidades. Según Coello, el análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado financiero, como referencia sobre el total de los activos o total de los pasivos y patrimonio para el balance general. Este tipo de análisis permite a los interesados, ya sea gerentes inversionistas, analistas financieros u otros, obtener una visión clara de la estructura financiera de la empresa en un momento determinado, ayudada a identificar las tendencias, áreas de mejora o posibles problemas. Ahora vamos a pasar al Excel y vamos a explicar los resultados de la empresa que hemos elegido. Como podemos observar, en el año 2021, en el activo corriente, que es la cuenta disponible, el porcentaje es de 3.15%. En las cuentas por cobrar vinculadas es de 0.01%. En otras cuentas por cobrar es del mismo porcentaje que es del 0.01%. E inversiones a valor razonable con cambio en resultados es del 1.66%. En ese total de ese 2021 es del 4.93%. Para el año 2022 en el activo corriente el porcentaje de 0.95% en disponible. En cuentas por cobrar a vinculadas es del 0.01% y otras cuentas por cobrar es del 0.0%. En inversiones a valor razonable es del 1.62% y con un total de 2.68%. Para el año 2023, en disponible de porcentaje es de 1.35%, en cuentas por cobrar vinculadas es de 0.01%, en otras cuentas por cobrar es del 0.0%, inversiones a valor razonable es de 1.04% y de total de activo corriente viene a ser un total de 2.40%. En el activo no corriente, el porcentaje para el año 2021 viene a ser de 0.37%. En las inversiones en subsidiarias viene a ser un 93.42%. En otros activos viene a ser 1.27% y con un total de 95.0%. Para el 2022, en inversiones a valor razonable viene a ser de 0.34%, en inversiones en subsidiarias un 96.96% y en los otros activos un total de 0.73%, con un total del activo no corriente del 97.32%. Para el año 2023, en porcentaje de inversiones a valor del activo no corriente viene a ser del 0.35%, en inversiones subsidiarias un 96.74%, en los otros activos de 0.51%, con un total de 97.60%. Y sumando los porcentajes de total del activo no corriente y del activo corriente, viene a dar el 100% para cada uno de los años. Ahora el porcentaje para el pasivo corriente para el año 2021 viene a ser de 0.52%, eh, y su total viene a ser de 0.52%.
Para el año 2022, el porcentaje para interés de provisión por impuesto, dividendos, cuenta por pagar, viene a ser de 0,44% y para el año 2023 viene a ser de 0,48%, dando un total para el año 2021 nuevamente un 0,52%, para el año 2022 de 0,44% y del año 2023 de 0,48%. En pasivo no corriente para el año 2021 en bono corporativo es de 11,04, para el 2022 de 10,30% y para 2023 de 9,52%, dando un total del activo pasivo corriente y del total del activo no corriente con un porcentaje para el 2021 de 11,56%, para el 2022 de 10,64% y para el 2023 de 9,99%. En el patrimonio neto capital social, para el año 2021 el porcentaje es de 9,66%, para acciones en tesorería es de menos 0,03%, para prima de capital de 4,46%, en reservas es de 48,39%, resultados no realizados es de menos 1,57%, de utilidades acumuladas es de 27,03%. Ahora para el año 2022, en porcentaje para el capital social es de 9,89%, en acciones en tesorería es del menos 0,3%, en prima de capital viene a ser de 5,07%, en reservas 57,14%, en resultados no realizados de menos 5,28%, utilidades acumuladas de 22,47%. Ahora para el año 2023 el porcentaje en capital social es de 9,39%, en acciones en tesorería es de menos 0,66%, en prima de capital de 4,82%, en reservas de 54,27%, resultados no realizados de menos 4,14%, utilidades acumuladas de 26,43%, y damos a un total para el año 2021 de 88,44%, para el 2022 de 89,26% y para el año 2023 un 90,01%. Y la suma en total de pasivo y patrimonio para cada año nos da un 100%. Ahora vamos a explicar sobre la interpretación de los resultados. Para el primer periodo de 2021, la mayor proporción de activo corriente que es del 4,93% respecto a años posteriores. En el año analizado, la empresa mantenía una mayor proporción de activos líquidos o de fácil conversión a efectivo, como efectivo, cuentas por cobrar y otros activos de corto plazo.
Este 4,93% indica una posición de liquidez más sólida comparada con el año 2022 y 2023, lo que podría haberle permitido hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con mayor facilidad. La disminución de esta proporción en los años siguientes puede reflejar un cambio estratégico en la asignación de activos a una mayor inversión en activos no corrientes, posiblemente en busca de rendimiento de largo plazo. También alta concentración del activo en inversiones en subsidiarias del que es del 93,42%. Una parte abrumadora del total de activos se encontraba invertida en empresas subsidiarias, lo que evidencia una política de integración empresarial desde etapas tempranas. Aunque esta concentración fue menor comparado con años posteriores, ya reflejaba una estrategia de conciliación de control operativo y financiero sobre compañías vinculadas. Este puede estar relacionado con un enfoque corporativo centrado en el fortalecimiento del grupo económico y la expansión mediante inversiones directas en entidades afiliadas. El patrimonio neto representa el 88,40% del total de activos. Esta cifra revela una estructura financiera predominante financiada con nuestros propios recursos, la cual indica estabilidad y menor dependencia del endeudamiento. Si bien esta proporción fue menor en comparación con los años siguientes, la empresa logró mejorar aún más su solvencia. Sigue siendo notable y habla de una base patrimonial fuerte. Una participación tan alta de patrimonio neto puede haber contribuido a generar confianza en inversionistas y socios estratégicos. Mayor proporción del pasivo total, que es del 11,56% que en 2022 y 2023. Durante este periodo la empresa opera con mayor nivel de deuda en la relación a su activo total. Este apalancamiento relativamente más alto podría haber sido utilizado para financiar inversiones clave y apoyar el crecimiento inicial. La reducción del pasivo en los años siguientes sugiere una política financiera orientada a mejorar la autonomía financiera y reducir los riesgos asociados del endeudamiento, reforzando así la solidez del balance general. Para el segundo periodo, que es el año 2022, el 96,26% del activo está concentrado en inversiones subsidiarias. Esta cifra evidencia una continuidad en la política empresarial de fuerte integración vertical y control sobre empresas relacionadas. Tal nivel de concentración implica una dependencia casi total de las subsidiarias para la generación de valor económico. Aunque esto puede fortalecer el control operativo y la coordinación operativa, también conlleva riesgos, como una menor diversificación de activos y mayor exposición a la volatilidad del desempeño de estas empresas. En comparación con años anteriores, esta proporción ha crecido, lo que confirma una intensificación en esta estrategia. El activo corriente representa solo el 2,68% del total, lo que la empresa cuenta con una comparación muy reducida de activos corrientes, lo que sugiere una baja liquidez inmediata. Esta situación podría limitar su capacidad para cubrir obligaciones financieras de corto plazo sin recurrir al financiamiento externo o a la venta de activos no corrientes. Aunque esto puede ser resultado de una estrategia orientada a la inversión de largo plazo, plantea un riesgo si no se cuenta con líneas de crédito disponibles o ingresos operativos. En el patrimonio neto representa el 89,26% del total del activo, la cual este indicador refleja una estructura financiera aún robusta, ya que una proporción tan alta de patrimonio indica una baja dependencia de pasivos. Sin embargo, en la comparación con el 2021, donde el patrimonio representa el 88,40% del activo, el crecimiento ha sido leve y estable.
aunque podría interpretarse también como un indicio de que parte del financiamiento de nuevas inversiones ha comenzado a provenir de fuentes distintas al capital propio. Aún así, la empresa conserva una base sólida que protege contra fluctuaciones del mercado. La reducción en otros activos no corrientes. Este descenso en activos no corrientes que no corresponde a inversiones en subsidiarias sugiere una estrategia de concentración aún mayor en el núcleo del negocio, posiblemente mediante la venta, baja contable o vencimiento de activos financieros u operativos secundarios. Puede interpretarse también como un movimiento hacia un menor apalancamiento o una simplificación del portafolio de activos, enfocando los recursos en inversiones estratégicos prioritarias. Para el tercer periodo, que es el año 2023, la fuerte concentración del activo en inversiones subsidiarias, la cual esta cifra confirma que la empresa ha consolidado su estrategia de largo plazo, centrada en el control y desarrollo de sus empresas subsidiarias, al destinar casi la totalidad de sus activos a estas inversiones. Se prioriza la estabilidad del crecimiento a través de entidades controladas, lo que refuerza su modelo de negocio basado en sinergias internas. No obstante, esta concentración también limita la flexibilidad ante cambios de mercado y puede aumentar el riesgo si la subsidiaria se enfrenta a dificultades financieras o de rentabilidad. Baja proporción del activo corriente, ya que esto representa el 2.40%. La presencia reducida de activos de corto plazo, como efectivo, cuentas por cobrar o inventarios, refleja una estructura patrimonial fuertemente inclinada a inversiones no líquidas. Esta baja liquidez inmediata puede representar un riesgo operativo, especialmente en contextos de incertidumbre. En la utilidad del año neto representa el 87.12% de los ingresos. Este valor muestra una leve disminución respecto a los niveles alcanzados en años anteriores. Aunque sigue siendo una proporción alta, esto indica que si la empresa bien conserva una rentabilidad neta sólida, ha experimentado una presión por parte de los costos o gastos o pérdidas no operativas que han reducido el margen o así retener cerca del 87% de los ingresos como utilidad neta. Sigue siendo posicionando a la empresa como financieramente eficiente y rentable. Pérdida por la variación de inversiones con cambios en resultados. Como se puede apreciar en el Excel, el menos 4.03%, a diferencia de ejercicios anteriores donde la empresa reportó ingresos por valorización de inversiones, este año se registra una pérdida contable por este concepto. Esta situación indica una desvalorización de activos financieros o inversiones sujetas a medición a valor razonable. Aunque su magnitud no es crítica, sí impacta de forma directa en los resultados del ejercicio, a reducir la utilidad antes de impuestos y debilitar la rentabilidad global. Este efecto podría deberse a condiciones de mercado adversas o ajustes contables prudenciales. La ligera reducción del pasivo total es de 9.99 respecto al año 2022, que es un 10.74%. La disminución del nivel de endeudamiento, aunque moderada, indica una mejora en el manejo del pasivo. Esta reducción puede reflejar pagos anticipados, refinanciamiento con mejoras condiciones a una menor necesidad de financiamiento externo, gracias al fortalecimiento del patrimonio. En cualquier caso, esta tendencia está alineada con la política patrimonial de la empresa, que está enfocada en mantener una estructura financiera sólida, autosostenible y con bajo riesgo financiero. Ahora vamos a hablar del estado de resultados en porcentajes.
Para el año 2021, la participación en resultados de la subsidiaria neta es del 100%, al igual que para el año 2022 y 2023. En ganancia por medir a valor razonable, la participación es de 0.0%. Para el año 2022 es de 14.56% y para el año 2023 de 0.0%. En gastos financieros, para el año 2021 es de menos 2.43%, mientras que para el año 2022 es de menos 3.61%. Y para el año 2023 viene a ser de menos 4.32%. En pérdida ganancia o instrumentos financieros derivados de negociación, para el año 2021 viene a ser de 0.0%. Y para el año 2022 viene a ser de 0.29%. Y para el 2023 es de menos 0.10%. En valorización de inversión a valor razonable, para el año 2021 viene a ser de 0.81%. Para el año 2022 es de 1.49% y para el año 2023 es de menos 4.03%. En ganancias netas en las inversiones financieras, para el año 2021 es de 0.01%, mientras que para el año 2022 y 2023 viene a ser de 0.0%. En gastos generales y de operación, para el año 2021 viene a ser de menos 1.26%, para el año 2022 de menos 1.61% y para el año 2023 de menos 2.37%. En diferencia en cambio neta, para el año 2021 viene de ser menos 0.01%, mientras que para el año 2022 viene a ser de 0.08%. Y para el año 2023 de 0.61%. En otros gastos, para el año 2021 viene a ser de menos 1.92%, para el año 2023, 2022 y 2023 viene a ser de 0.0% para... En utilidad antes de impuesto a la renta sobre dividendos, para el año 2021 viene a ser del 93.59%, para el año 2022 es de 111.10% y para el año 2023 de 89.80%. Para provisiones por impuesto a la renta sobre dividendos, para el año 2021 viene a ser de menos 1.97%, igual del mismo porcentaje para el año 2022, que es menos 1.97%, y para el 2023 viene a ser de menos 2.68%. La utilidad neta del año en porcentaje para el 2021 viene a ser del 91.62%, para el 2022 de 109.14% y para el 2023 de 87.12%. En la utilidad por acción básica y diluida, para el año 2021 es de 0.69%, para el año 2022 de 0.95% y para el año 2023 de 0.76%. En el promedio ponderado de números de acciones viene para el año 2021 viene a ser de 5.91%, para el año 2022 de 7.55% y para el año 2023 de 9.34%. Ahora vamos a la interpretación de los resultados para el estado de resultados.
Para el primer periodo, que viene a ser el año 2021, la participación en subsidiarias, que es la única fuente de ingresos, que es el 100%, el total de ingresos del ejercicio provino del resultado generado por las empresas subsidiarias, reflejando una completa dependencia de esas entidades para la rentabilidad de la matriz. Al igual que en el año 2023, no registraron ingresos por medición a valor razonable ni otras fuentes alternativas, lo que indica una estrategia empresarial centrada en la inversión y control de filiales. Esta situación puede ser positiva si las subsidiarias mantienen un desempeño sólido, pero también incrementa el riesgo si alguna de ellas se enfrenta a dificultades. En la utilidad neta del año representó el 91.62% del ingreso. Este porcentaje elevado muestra un alto grado de eficiencia operativa y financiera, la cual nos indica que la empresa logró retener casi la totalidad del ingreso como utilidad neta, lo que sugiere que los costos y gastos fueron mínimos o muy bien controlados. Es un indicador de rentabilidad neta sobresaliente, la cual puede aumentar el atractivo de la empresa para accionistas e inversiones. Este resultado también refleja que no se presentaron contingencias significativas que impactaran negativamente los resultados. Bajo el impacto de los gastos financieros netos, que es un menos 2.43%, tuvieron una incidencia poco significativa sobre el ingreso total, lo que indica una estructura de financiamiento eficiente, probablemente con bajo nivel de endeudamiento o condiciones crediticias favorables. Esta situación minimiza el riesgo financiero y permite que una mayor proporción de los ingresos contribuyera directamente a la utilidad neta. La provisión por impuesto a los dividendos es un gasto tributario, aunque representa una carga fiscal sobre la distribución de resultados, se mantuvo en niveles controlados y previsibles dentro del total del ingreso. El hecho de que no supere el 2% indica una adecuada planificación fiscal o una eficiente distribución de dividendos que no genera impactos excesivos en la rentabilidad neta. Para el segundo periodo, que es el año 2022, el ingreso adicional por ganancia por medición razonable, que es el 14.56%, en contraste con los años con el año 2021 y 2023, durante este ejercicio la empresa obtuvo una ganancia significativa derivada de la valorización de activos financieros o inversiones. Bajo el criterio de medición a valor razonable, este ingreso adicional representó más del 14% del total de ingresos, la cual constituye una fuente importante de rentabilidad no operativa. La alta utilidad antes del impuesto a la renta, que viene a ser el 111.10%, la cual la empresa logró generar una utilidad antes de impuestos que superen más de un 11% del ingreso principal, la cual evidencia la presencia de ingresos extraordinarios que no provienen de la actividad regular. Este fenómeno se explica principalmente por las ganancias por medición razonable, que elevaron significativamente el resultado operativo. Para otro punto, los gastos financieros netos con ligera incidencia negativa, que fue del menos 3.61%, los costos asociados del financiamiento externo como intereses o comisiones financieras tuvieron un impacto negativo, aunque moderado, sobre los resultados. El menos 3.61% en relación con el ingreso total indica que, si bien hubo costos financieros, estos fueron relativamente bajos y no comprometieron de manera significativa la rentabilidad del año. En la utilidad neta, que representó el 109.14% del ingreso, la cual nos revela un desempeño excepcional donde la utilidad neta supera el ingreso principal en más del 9%. Esta situación no sería posible sin la presencia de ingresos extraordinarios como la valorización comentadas anteriormente. Una utilidad neta superior al ingreso muestra que, descontando gastos operativos, financieros e impuestos, la empresa logró generar
un valor adicional significativo. Para el tercer periodo, que viene a ser el 2023, los ingresos provienen de la participación en resultados subsidiarias. La empresa no generó ningún ingreso por concepto como mediciones a valor razonable u otras fuentes externas, lo que le refleja una dependencia total de desempeño financiero de sus empresas subsidiarias. Para la utilidad neta del año, que representó un 87.12%, la cual este valor muestra una disminución leve respecto a los niveles alcanzados en años anteriores. Aunque sigue siendo una proporción alta, esto indica que si bien la empresa conserva una rentabilidad neta sólida, ha experimentado una mayor presión por parte de los costos, gastos o pérdidas no operativas, que ha reducido el margen. En la pérdida por valoración de inversiones con cambios resultados, que es el menos 4.03%, donde la empresa reportó ingresos por valorización de inversiones, este año se registra una pérdida contable con este concepto. Esta situación indica una desvalorización de activos financieros o inversiones sujetas a medición a valor razonable. Aunque su magnitud no es crítica, sí impacta de forma directa en los resultados del ejercicio. Al reducir la utilidad antes de impuestos y debilitar la rentabilidad global, este efecto podría deberse a condiciones de mercado adversas o ajustes contables prudenciales. Los gastos generales y de operación aumentaron su participación, la cual este incremento de esta partida respecto al ingreso total señala un aumento en los costos administrativos, de gestión o de funcionamiento del negocio, lo que podría estar relacionado con expansión organizativa, mayores costos regulatorios o de inflación. Si bien este porcentaje no es alto en términos absolutos, su crecimiento puede ser una señal de alerta si la tendencia continúa, ya que podría afectar los márgenes operativos y, en consecuencia, la utilidad neta. Por eso es importante evaluar si este aumento corresponde a inversiones estratégicas o de ineficiencias operativas. Análisis horizontal. El análisis horizontal es una herramienta de análisis financiero que consiste en comparar los estados financieros de una empresa a lo largo de diferentes periodos contables con el propósito de identificar y evaluar las variaciones que se presentan en las distintas partidas, ya sea en términos absolutos, diferencia en montos o relativos porcentajes. Según Coelho 2015, esta técnica permite observar la evolución de rubros como ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonios, facilitando la detección de tendencias, patrones de conocimientos o disminución y posibles áreas de mejora o alerta en la gestión financiera. Al analizar los cambios ocurridos entre un periodo base y los subsiguientes, el análisis horizontal brinda a los usuarios de la información financiera, como gerentes, inversionistas o analistas, una visión dinámica del comportamiento de la empresa, ayudando en la toma de decisiones estratégicas, en la evaluación de rendimiento y en la planificación financiera futura. Podemos ver que en el periodo 2023-2022 tenemos una variación del disponible de 49.198, en una variación relativa de 49.32% más. Eso quiere decir que en tenemos un aumento en el disponible para el 2023. En cuentas por cobrar vinculadas se tiene lo mismo tanto en 2023 como en 2022 y por ende la variación relativa y la absoluta es cero. En inversiones a valor razonable con cambio de resultados tenemos una baja en el 2023, siendo de 65.477 en valor absoluto y en una variación relativa de menos 36.35%. En un total de activo tendremos una baja de 16.279, que sería una disminución del menos 5.79% con respecto al 2023. En activos no corrientes tenemos una inversión aumentada en el 2023 de 3.154 en valores numéricos y 8.87%. Inversiones subsidiarias, tenemos un leve aumento de 587.192
que representaría el 5,81%. Otros activos tenemos una baja de 19.324, que sería la disminución de 25,38% para el 2023. Un total de activos no corriente con un valor positivo de 571.022, que sería un aumento con respecto al 2022 de 5,59%, dándonos un total de activo con una variación absoluta de 554.743, dándonos un aumento de 5,28% con respecto al 2022. En pasivos tenemos un aumento en interés, provisión por impuestos sobre dividendos, cuenta por pagar diversas y provisiones de 6.079, que da un aumento en 13,06%, dándonos un total de pasivo con los mismos resultados. Y en pasivos no corrientes, con el bono corporativo tenemos una disminución con respecto al 2022, siendo la disminución de 29.085, dándonos en porcentajes la disminución del 2,69%, con un total del mismo valor y un total de pasivo, dándonos una disminución de 23.006 en valor absoluto, en variación absoluta, y una disminución del menos 2,04% con respecto al 2022. En patrimonio neto se mantienen los mismos valores en el capital social. En acciones sin tesorería también se mantienen los mismos, perdón, hay una disminución, hay un aumento en acciones de tesorería de 80.946, que daría un 2.406%, 96%. Prima de capital se mantiene igual, reservas se mantienen igual y los resultados no realizados también hay un aumento de hay una disminución de 96.628 en variación absoluta, dándonos un total de 17,43%. Y las utilidades acumuladas aumentarían con respecto al 2022, siendo la variación absoluta 562.067, un aumento del 23,82%. Como total de patrimonio neto tenemos un aumento de 577.749, dando un total de aumento de 6,16%. Y en total de pasivo y patrimonio tendremos un aumento de 554.743, un leve aumento de 5,28% con respecto al 2022 para el 2023. Ese es para el primer periodo, comparando los periodos de 2023 con 2022. Ahora, comparando los periodos de 2022 con 2021, tenemos que en el 2020, en disponibles hay una baja de 239.097 para el disponible, que sería el total de una disminución del 70,56%. En las cuentas por cobrar vinculadas se mantiene lo mismo, por lo que no hay variación. En otras cuentas por cobrar, en 2021 se tiene 1.472, en el 2022 no se tiene nada, pues dándonos un aumento de una disminución del 100% para el 2022. En inversiones a valor razonable con cambios en resultados, se tiene una disminución de 8.530, que sería una disminución del 4,52% con respecto al 2021 para el 2022. Y un total de activo corriente que se haya disminuido en 249.099, una disminución del 46,97% con respecto del año anterior. En total de activo no corriente tendremos también una disminución de 4.427 con respecto al año 2021, siendo una disminución del 11,07%. En inversiones subsidiarias tendríamos un aumento de 67.851, aumentando el 0,68% con respecto al año anterior. Y en otros activos tenemos una disminución de 60.521, dando una disminución de 44,29% con respecto al año anterior, dándonos un total de activo corriente que tendría un aumento de 2.903, aumentando del 2021 al 2022 un 0,03%, con un total de activo disminuido para el año 2022 con respecto al año 2021 en 246.196, una disminución del 2,29%.
Eso es para los activos. Ahora, el pasivo sería una disminución en intereses, provisiones por impuestos sobre dividendos, cuentas por pagar diversas y provisiones. Tendríamos una disminución de 9.780, que vendría a ser el 17.37% del año anterior. En el total de pasivo corriente se tienen los mismos datos, y el pasivo no corriente tendríamos una disminución también de 104.847, dando una disminución del menos 8.84% con respecto al año anterior. El total de pasivo, eh, eso sería el bono corporativo. El total de pasivo no corriente sería lo mismo, y el total de pasivo total, el total del pasivo tendría una disminución del menos 114.627, una disminución del 9.23% con respecto al año anterior. En patrimonio neto, el capital social se mantiene para ambos años teniendo una variación de cero, y al igual que acciones en tesorería que se mantienen igual, dando una variación de cero, y lo mismo pasaría con la prima de capital, también dando una variación de cero. En reservas aumentan para el año 2022 de 5.200 a 6.000, de 5.200 millones, 5.200.000 a 6 millones, teniendo una variación de 800.000, un aumento del 15.38%. En resultados no realizados se tiene el aumento de 386.121, que daría el aumento de 229.42% con respecto al 2021. Y en utilidades acumuladas también se tiene una disminución del 545.448, dando la disminución de 18.78% para el 2022. Un total del patrimonio neto con una disminución de 131.569, que vendría a ser el 1.38% del 2021, dándonos para el ejercicio, dándonos para el total de patrimonio y pasivo del periodo 2022-2021 una disminución del menos 2.29%. En la interpretación sería el primer periodo una disminución significativa del activo corriente del 46.97%. La reducción del activo corriente de 530.300 en 2021 a 281.201 en 2022 representa una contracción cercana al 47%, lo que evidencia una caída considerable en los recursos líquidos o de corto plazo. Esta disminución puede estar relacionada con una estrategia deliberada de reestructuración de portafolio de activos, priorizando inversiones de largo plazo o activos estratégicos en lugar de mantener recursos líquidos. También hay una reducción drástica en otros activos del menos 44.29%. eh, Esta desvalorización o baja contabilidad de activos que no son considerados esenciales para la operación principal. Esta reducción puede estar alineada con una política de racionalización de balance enfocado en desinvertir en activos no estratégicos o poco rentables. También podría reflejar ajustes contables relacionados con deterioros de valor o reclasificaciones hacia otras categorías de balance. Incremento en inversión en subsidiarias al 0.68%. Aunque modesto, el aumento en las inversiones en subsidiarias confirma la continuidad de una estrategia enfocada en consolidar y reforzar la participación en empresas controladas. Este incremento puede provenir de aportes de capital, adquisiciones adicionales de acciones o resultados positivos acumulados en dichas entidades. Disminución del pasivo no corriente en 8.84%. La reducción del pasivo corriente, particularmente por la disminución del bono, señala un proceso de desempalacamiento financiero. Esta disminución puede deberse a amortizaciones programadas de deuda, pagos anticipados o refinanciación con mejores condiciones. La reducción de endeudamiento de largo plazo mejora la posición financiera de la empresa, reduce los costos por intereses en el futuro y demuestra una gestión prudente de las obligaciones financieras, especialmente importante en contexto de volatilidad económica. Para el segundo periodo, que es 2022-2023, hay una nueva caída del activo corriente, pero esta vez del 5.79%.
Aunque esta reducción no fue tan drástica como la del año anterior, representa una continuidad en la tendencia de menor disponibilidad de recursos líquidos o activos realizables a corto plazo. Esta situación puede reflejar una política financiera enfocada en inversiones de largo plazo o fortalecer el activo no corriente, sacrificando liquidez inmediata. Si bien puede ser parte de una estrategia de eficiencia de capital, también limita la capacidad de reacción rápida ante necesidades operativas o contingencias. Un fuerte aumento en acciones en tesorería del más 2.406,96%, como se refleja acá. El crecimiento extraordinario de esta cuenta indica que la empresa ejecutó una importante recompra en sus propias acciones. Esta operación suele tener varios objetivos: incrementar el valor por acción, utilizar excedentes de caja, prevenir adquisiciones externas o mejorar los indicadores financieros por acción. Si bien refuerza el control interno sobre capital accionario, también puede implicar un uso intensivo de recursos de otro modo. Podrían haberse destinado a inversiones o distribución de dividendos. Leve disminución del pasivo total, un negativo de 2,04%. Este descenso continúa con la tendencia de reducir la carga financiera de largo plazo, probablemente mediante amortizaciones del bono corporativo o cancelación de otras obligaciones. Aunque el monto no es elevado, refleja una gestión prudente de la deuda que contribuye a mejorar la solvencia y reducir riesgos financieros en línea con una estructura patrimonial más fortalecida. Y al final, crecimiento del total del activo y patrimonio neto en 5,28%. El activo total aumentado, acompañado por un incremento proporcional del patrimonio neto, este crecimiento conjunto evidencia una mejora en la posición financiera general de la empresa. El aumento del patrimonio indica acumulación de utilidades, nuevos aportes o valorización de activos, lo cual refuerza la independencia financiera de la empresa y su capacidad de sostener sin necesidad de recurrir a mayor endeudamiento. Además, este fortalecimiento puede generar mayor confianza entre inversionistas y acreedores. Ahora vamos con el análisis horizontal del estado de resultados, que para el periodo 2023-2022 tenemos una baja en la participación de los resultados de las subsidiarias netas, teniendo una disminución de 297.041, que sería el 19,44%. En la ganancia tenemos una disminución de ganancia por medir del valor razonable de la participación, ya que en 2023 no tenemos dato alguno, valor alguno. En 2022 tenemos 222.513, dando una variación del 100%. En gastos tenemos una disminución en 1.990 en gastos, dando una disminución del 3,61% para el año 2023. En pérdida de ganancia neta en instrumentos financieros derivados de negociación, tenemos una gran disminución, ya que en 2022 tenemos un valor positivo de 4.468, al 2023 tenemos un negativo de 1.223, dándonos una variación de 5.691, que sería el menos 127,37% para el año 2023. En ganancia neta de variación de inversión a valor razonable en cambios de resultados, también se tiene una disminución muy considerable, ya que en 2022 tenemos un valor positivo de 22.790, en 2023 tenemos un valor negativo de 49.570, teniendo una variación absoluta de 72.360, dándonos el 317,51% de disminución con respecto a estos años. En gastos generales y de operación tenemos un aumento de 3.126 126 en variación absoluta, dando un aumento de 11,99% en los gastos de año a año. En diferencia en cambio, tenemos una diferencia de 6.408, un aumento que vendría a ser 554,81% de año a año. Otros gastos tenemos una disminución de 11, dándonos el negativo de 84,62%. Y utilidad antes de impuesto a la venta sobre dividendos. La utilidad antes de impuesto tenemos una disminución de 592.322, siendo el 34,88% disminuido del 2022 para el 2023.
Provisión por impuesto a la venta sobre dividendos, tenemos la disminución, perdón, tenemos el aumento de 2.976, dando un aumento del 9.91%, y siendo la utilidad neta del año, teniendo al final una disminución de 595.298, dando una disminución de 35.69 en la utilidad neta del año para el 2023. Utilidad por acción básica y diluida, tenemos una disminución de 5.125, siendo una disminución del 35.46% para el año 2023. Y un promedio ponderado del número de acciones en circulación en miles, tenemos una disminución también de 406, siendo una disminución para el 2023 del 0.35%. Ese es para el periodo 2023-2022. Ahora vamos a ver del periodo 2022-2021. Para el periodo 2022-2021 tenemos la participación, una disminución en la participación en los resultados de las subsidiarias de 425.609, dándonos una disminución para el 2022 del 21.78%. En el 2022 también se tiene ganancia por medir a valor razonable por la participación. En el 2021 no se cuenta con esos montos. En gastos financieros tenemos un aumento de 7.685 en gastos, dando para el 2022 un aumento de 16.20 en gastos. En el año 2022 se tiene contemplado la ganancia neta en instrumentos financieros derivados de negociación de 4.468. En el año 2021 no se tiene ni un valor acumulado. En ganancia neta de valorización de inversión a valor razonable en cambios de resultado, se tiene un aumento de 38.705, siendo un resultado negativo del 243.20%. En ganancia neta en las inversiones se tiene que en 2021 se tenía 268 y en 2022 se tiene 0, por ende una variación del 100%. Gastos generales de operación se tiene que en 2022 se aumentó 1.515 en los gastos, dando un aumento del 6.17 para el 2022. Diferencia en cambio, tenemos que la diferencia de cambio también aumentó, ya que en 2022-21 era 158 que teníamos pérdida, ahora tenemos ganancia por 1.155, que sería una variación absoluta de 1.515 y una variación porcentual de 6.17. Otros gastos, tenemos que una disminución del 37.455, dando una disminución para el 2022 del 99.97%. En la utilidad neta, utilidad antes de impuestos, tenemos que en una disminución de 130.623 con respecto al 2021. Eso significa que tenemos un aumento para el 2022 en las utilidades antes de impuesto, teniendo una disminución para el 2021, bueno, 2022, una disminución del 7.14%. Provisión por impuesto a la venta sobre dividendos, tenemos una disminución del 8.494, siendo una disminución del 22.04% para el 2022. Y la utilidad neta del año, tenemos también una disminución de 122.129 para el 2022, siendo la diferencia de 6.82%. Utilidad por acción básica diluida, tenemos una disminución de 1.058, haciendo que el 2022 se tenga menos 6.82%. Y el promedio ponderado, el número de acciones en circulación en miles, tendría la variación de solo 1, que en valores porcentuales sería poco de 0%. Ahora la interpretación de los estados de resultados por periodo. En el primer periodo, que sería 2021-2022, caída en la participación de subsidiarias. Durante el ejercicio, la empresa experimentó una caída marcada en los resultados generados por sus subsidiarias, registrando una disminución.
Esta reducción respecto al periodo anterior implica un debilitamiento de la estructura considerada del grupo, lo que puede reflejar tanto un menor rendimiento operativo de la empresa, filiales, como posibles pérdidas de sinergias dentro del conglomerado. Esta situación compromete la diversificación de ingresos y aumenta la dependencia de la matriz, además de poner en evidencia posibles fallas en la estrategia de inversión o en el control de gestión de subsidiarias. Eliminación del rubro de ganancias por medición razonable. Se observa la desaparición total del rubro correspondiente a las ganancias por medición razonable de participaciones, lo que representa una variación del 100%. Este cambio podría obedecer a una modificación contable como la reclasificación de activos o una nueva política de medición. Gastos financieros netos aumentaron al 16,20%. Los gastos financieros netos se incrementaron en 7.685, lo que representa una variación positiva del 16,20%. Este aumento puede estar asociado a un mayor cargo de interés, ya sea debido a un incremento en el endeudamiento financiero, al refinanciamiento del pasivo en condiciones menos favorables o al impacto de tasas de interés más altas durante el periodo. Este crecimiento en los costos de financiamiento afecta directamente la rentabilidad neta y limita el margen disponible para inversiones y distribución de utilidades. La utilidad neta cae un 22,4%. La utilidad neta del ejercicio, marcando una disminución, este retroceso se produce a pesar de mejoras operativas, ciertos aumentos en los ingresos totales, lo que indica que factores no operacionales como una menor rentabilidad de inversiones financieras, pérdida de cambiarios o mayores gastos financieros han tenido un peso considerable. Esta caída representa una señal de alarma para los stakeholders, pues refleja un deterioro sostenido en la rentabilidad general y un posible agotamiento de los mecanismos de compensación financiera fuera de las operaciones centrales. Y para el segundo periodo 2022-2023, hay disminuciones continuas en las participaciones en subsidiarias. Durante ejercicios financieros más recientes se observa una reducción significativa en la contribución de las subsidiarias al resuelto conciliado, como una caída del 19,44%. Esta tendencia descendente, que ya avanza desde el periodo anterior, implica una menor solidez del grupo empresarial como conglomerado, lo que podría deberse al deterioro de márgenes operativos, problemas sectoriales específicos o decisión de estrategia poco efectiva dentro de las empresas filiales. Alta volatilidad en ganancias de instrumentos financieros. Las ganancias provienen de instrumentos financieros, incluyendo los registrados a bando razonable. En cambio, los resultados experimentan una fuerte reversión entre 2022 y 2023, pasando de rendimiento positivo a pérdidas considerables. La caída de 127,37% en un año y luego un descenso aún más pronunciado de 317,51% evidencia una alta exposición a riesgo de mercado, ya que sea fluctuaciones en precio, tasa de interés o decisiones de portafolio de bajo control del riesgo. Mejora en la eficiencia operativa. El contraste con panorama general negativo, la empresa logró contener el crecimiento de sus gastos operativos, reflejando una mejora en la eficiencia de sus procesos internos. El aumento apenas es de 3.126 en estos gastos, que representan una alza moderada de 11,99%. Sugiere esfuerzos exitosos para racionalizar recursos, optimizar estructuras administrativas y controlar costos fijos. Esta mejora, aunque insuficiente para revertir la tendencia global negativa, en un indicio positivo que podría servir como base para la recuperación futura si se acompaña de estrategias comerciales más efectivas y mayor generación de ingresos. Disminución drástica en la utilidad neta del año. La utilidad neta del ejercicio se redujo un preocupante 35,69%, lo que equivale a una pérdida alta para el año anterior. Estos resultados reflejan una rentabilidad cada vez más debilitada, asociada principalmente a la caída en ingresos extraordinarios, mayores pérdidas financieras y ya mencionada menor contribución de subsidiarias. El deterioro sostenido, este indicador clave, compromete la capacidad de reinversión, el pago de dividendos y la percepción de valor de la empresa por parte de los inversionistas. Disminución en utilidad por acción básica y diluida. En correspondencia con la caída de utilidad neta, la utilidad por acción básica y diluida también registró una contracción del 35,46%. Esta reducción impacta directamente a los accionistas, disminuyendo el retorno individual de su inversión y erosionando la confianza del mercado en la estabilidad financiera de la compañía.
En contextos bursátiles, este tipo de métricas son especialmente sensibles ya que influyen en las decisiones de inversión y pueden traducirse en caída del precio de la acción si la tendencia negativa se prolonga. Ratios financieros. Según lo indicado por Marchena en el 2022, los ratios financieros son herramientas clave para evaluar la rentabilidad y eficiencia de una empresa, ya que permiten analizar su sistema financiero a través de la comparación de distintos estados. Existen tipos de ratios, tales como liquidez, la solvencia, la eficiencia operativa y la rentabilidad. Podemos decir, de acuerdo con Morelo Gómez, Fontalvo, Herrera y de la Hoz Grenadillo en el 2012, los ratios de liquidez son herramientas fundamentales para evaluar la capacidad de una empresa de hacer frente a sus compromisos financieros a corto plazo. La liquidez se refiere a la habilidad inmediata que posee la empresa para satisfacer sus obligaciones con los acreedores. Ratios de liquidez general. Según lo señalado por Molina, Oña y Pan y Topa en el 2018, este indicador facilita la evaluación de la situación de liquidez de una empresa, así como la capacidad para disponer el efectivo en situaciones imprevistas. Como podemos observar aquí en el cuadro, para poder hallar la liquidez general, tendremos el activo corriente entre el pasivo corriente. En los resultados podemos observar en el 2021 nos da 9.42, en el 2022 6.04, en el 2023 5.04. Podemos interpretar de la siguiente manera. Aquí hubo una disminución progresivamente, pero no se ve una disminución menor, ya que en el 2023 sigue siendo alta. Esto quiere decir que al tener una tendencia va disminuyendo para que se pueda tener una menor capacidad para cubrir ciertas obligaciones. Entonces podemos recomendar monitorear y aumentar los activos corrientes para mantener un margen de seguridad adecuado. Ratios de prueba ácida. Según Guzmán y Suter en el 2012, este ratio ofrece una evaluación más exacta de la liquidez, ya que se descarta las existencias al calcular la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Pues, en consecuencia, su valor no debería ser menor a 1. Entonces, para poder hallar la prueba ácida, sería activo corriente menos existencia menos gasto por pago anticipado entre el pasivo corriente nos dará un resultado. En el 2021 tenemos un promedio de 9.42, para el 2022 6.04, para el 2023 5.0. Se interpreta de la siguiente manera. Se puede ver los valores que son iguales al de liquidez general, lo que nos puede decir que la empresa no tenga tantos inventarios y tampoco anticipos que sean realmente significativos. Su recomendación sería reducir la dependencia de inventarios y optimizar la rotación de sus
de los inventarios. Prueba defensiva. De acuerdo con Andrade Pinelo en el 2012, esta prueba refleja la relación existente entre los elementos más líquidos del activo corriente, como la caja, los bancos, los valores negociables y las obligaciones del pasivo corriente. Para poder hallar la prueba defensiva, efectivo y equivalente de efectivo entre pasivo corriente, obtendremos el resultado. Podemos observar en el 2021 6.02, en el 2022 2.14, en el 2023 2.83. Podemos indicar en la interpretación que en esta parte se puede mostrar, ¿no? Cuánto el pasivo se puede cubrir con efectivo, como se ve en los resultados del 2021. Se observa una disminución y para el 2023 se ve una pequeña recuperación. Esto quiere decir que es un buen resultado financiero a corto plazo. Recomendación: aumentar la reserva de efectivo mediante la optimización de flujos de caja y la mejora en la cobranza. Capital de trabajo. Según Andrade Pinelo en el 2012, este ratio revela cuánto permanece en la empresa después de haber saldado sus obligaciones a corto plazo. Refleja así su capacidad económica expresada en unidades monetarias. Para hallar el capital de trabajo tenemos el activo corriente menos el pasivo corriente, que nos dará un resultado, pues en el 2021 tenemos 473.984, para el 2022 234.665, para el 2023 212.307. En su interpretación, en el capital de trabajo se ve la disminución con el paso del tiempo. Eso quiere decir que la empresa no esté mal, pues como se observa, se ve que aún se mantiene positivo, la cual no quiere decir que la empresa tiene un recurso de liquidez. Recomendaciones: revisar y optimizar la gestión del capital de trabajo para asegurar suficiente liquidez para las operaciones inmediatas. Ratios de gestión. De acuerdo con Lizarzaburu, Gómez y Beltrán López en el 2016, los ratios de gestión reflejan la velocidad con la que las cuentas por cobrar y los inventarios pueden transformarse en efectivo, así como el tiempo que la empresa tarda en cumplir en pagar a sus proveedores. Estos indicadores, conocidos también como ratios de rotación, suelen expresarse en días o como índices. Ratios de rotación de activos. Chipman y Suter en el 2012 señalan que la rotación de los activos totales mide qué tan eficientemente una empresa emplea sus activos para generar ventas. A mayor rotación, mayor es la eficiencia del uso de recursos. Para poder hallar, tendremos las ventas totales entre total de activo. Obtendremos el resultado en el 2021, 0.18, en el 2022, 0.17, en el 2023, 0.11. Interpretación. Para el total de activos se puede observar la disminución que se dio cada año, para lo cual nos podría indicar que la empresa
Por cada dinero que invierte, tiene menos ingreso. Lo recomendable sería revisar costos y precios para aumentar la rentabilidad de las ventas. Rotación, ratios de rotación, cuentas por cobrar. Este indicador muestra la cantidad promedio de veces de las cuentas por cobrar se transforman en ventas durante un periodo específico, evidenciado la velocidad con la que la empresa recupera el dinero otorgado a crédito. Una rotación elevada suele considerarse positiva, ya que indica una administración eficiente de las cuentas por cobrar y un menor riesgo de morosidad por parte del cliente. Para poder hallar la rotación de cuentas por cobrar, tendremos ventas anuales al crédito entre cuentas por cobrar. En los resultados, en el año 2021, 1468.05, en el 2022, 1315.46, en el 2023, 925.11. Podemos interpretarlo que las cuentas por cobrar se puede observar los resultados de una cierta disminución, la cual nos dice que la empresa está teniendo complicaciones o se está demorando en cobrar a sus clientes. Recomendamos implementar políticas más estrictas de crédito y de cobro para tener menos complicaciones. Ratios de rotación, cuentas por pagar. Este ratio se mide la frecuencia con la que una empresa liquida, sus obligaciones con proveedores dentro de un periodo determinado. Nos va a permitir evaluar la eficiencia, la gestión de los pagos y el uso de crédito comercial. Una rotación alta indica pagos rápidos, mientras una rotación baja puede sugerir una mayor utilización de créditos disponibles. Para poder hallar la rotación de cuentas por pagar, tenemos compras anuales al crédito entre cuentas por pagar, que nos dará un resultado en el 2021, 0.05, en el 2022, 0.04, en el 2023, 0.05. Lo interpretamos, en las cuentas por pagar se puede observar que la empresa está tardando mucho en pagar a los proveedores. Esto podría ser una estrategia por parte de la empresa para conservar cierta liquidez en efectivo. Recomendación: negociar mejores términos de pago y planificar el flujo de caja y conservar cierta liquidez. Ratios del periodo promedio de cuentas por cobrar. Este indicador muestra el tiempo promedio en días que tarda la empresa en recuperar dinero de sus clientes. Un plazo de cobranza reducido suele ser beneficioso, ya que refleja una administración más eficiente de crédito y una mayor liquidez de disponibilidad del efectivo. Para poder hallarlo, cuentas por cobrar por 360 días entre ventas anuales al crédito. En resultado, tenemos en el 2021 0.25, en el 2022 0.27, en el 2023 0.39. Lo interpretamos el tiempo que la empresa se demora en cobrar a los clientes, ¿no? Pues sigue siendo bajo, la cual nos indica que las cuentas por cobrar se representan poco bajo para las ventas al crédito. Recomendación:
incentivar el pago anticipado y mejorar la comunicación con los clientes para tener cierta mejora. Ratios del periodo promedio de cuentas por pagar. Este ratio mide el promedio de días de una empresa que tarda en pagar a sus proveedores. Es útil para evaluar la eficiencia en la gestión de sus obligaciones financieras a corto plazo y el manejo al crédito comercial. Para poder hallarlo, también es cuentas por pagar por 360 días entre compras anuales al crédito. Tendremos un resultado en el 2021, 7.941.14, en el 2022, 8.723.30 y para el 2023, 7.558.02. Interpretación. Para las compras anuales al crédito, los valores que nos muestra como resultados es demasiado alto. Se podría decir que financieramente, hablando, es poco probable que la empresa tenga que pagar sea superior a las cifras mostradas en el ejercicio. Recomendaciones. Utilizar los utilizar los plazos de pago a favor de la empresa para mejorar la liquidez de esta misma. Ratios de endeudamiento. De acuerdo con Achín Guzmán, en el 2016, estos indicadores reflejan la proporción de recursos que proviene de fuentes externas al negocio. Además, permiten evaluar el nivel de riesgo, asumir de quienes otorgan el financiamiento adicional a la empresa y ayudan a identificar el origen de los fondos utilizados para adquirir los activos. También indican el porcentaje del financiamiento total que proviene del propietario o de los acreedores, ya sea en el corto o mediano plazo. Este ratio de endeudamiento, según Agudelo Rodríguez y Palacios Santiago en el 2022, el índice de endeudamiento señala que la parte del total de activos ha sido financiada por los acreedores de la empresa. A mayor valor de este indicador, mayor es la contribución económica de los acreedores al negocio, con la expectativa de recibir una rentabilidad. Para poder hallarla es total pasivo entre total activo. Tendremos los resultados en el 2021, 0.12 en el 2022, 0.11 en el 2023, 0.10. Lo interpretamos, el ratio ha disminuido, lo que indica que la proporción de los activos financieros por deuda está disminuyendo. Su recomendación sería que la empresa podría tener un mayor enfoque para pagar sus deudas existentes y evitar tener nuevas deudas innecesarias. Ratio de estructura de capital. Según Esparza Aguilar en el 2016, la estructura de capital busca lograr balances entre el riesgo financiero y la rentabilidad de la empresa, con el objetivo de optimizar su valor. Para poder hallarlo es pasivo total entre patrimonio. En los resultados podemos observar en el 2021 0.13, en el 2022 0.12, en el 2023 0.11. En su interpretación también se ve disminuyendo, lo que indica que la empresa está mejorando su posición
financiera al reducir la proporción de deuda en relación con su patrimonio. Lo recomendable es importante que la empresa se fortalezca. Esto se puede lograr mediante la reinversión de utilidades en el negocio, lo que aumentará el capital propio y reducirá la dependencia del financiamiento externo. Ratio multiplicador de capital. Es un indicador financiero que muestra cuántas veces los activos de una empresa superan su patrimonio, refleja el grado de apalancamiento financiero y qué tanto se utilizan los recursos ajenos en relación con el capital propio para financiar los activos. Para poder hallarlo sería total de activos entre patrimonio. En los resultados podemos observar en el 2021 1.13, en el 2022 1.12, en el 2023 1.11. En su interpretación, este ratio ha disminuido ligeramente, lo que indica que la empresa tiene un poco menos de activos en relación a su patrimonio, pues a pesar de la ligera disminución, sigue siendo un valor saludable para la empresa. Recomendación: evaluar y optimizar la estructura del capital para mejorar la eficiencia y rendimiento de los activos. Ya. De acuerdo a los ratios de rentabilidad, eh, según Andrade Pinelo 2017, los ratios de rentabilidad se centran en evidenciar qué tan eficientemente se están utilizando y gestionando los recursos disponibles en la empresa. La rentabilidad es una de las variables clave en el análisis financiero, ya que resulta fundamental al inversionista comprender cómo será recompensado por invertir sus recursos o un proyecto determinado. Eh, Ratio de la utilidad de ventas. Según Gitman y Suter, en el 2012, la utilidad sobre ventas indica el porcentaje que se conserva de cada sol vendido una vez descontados en todos los recursos, en todos los costos y gastos, excepto los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferen- preferentes. Bueno, en la utilidad de la venta, utilidad bruta sobre ventas por 100, en el año 2023 obtuvimos un resultado de 100, en el año 2022 obtuvimos un también resultado de 100 igual, en el 2021 también un resultado de 100. Bueno, vamos a la interpretación. Las ventas han disminuido en el periodo. Esto representa una disminución significativa en la capacidad de la empresa por generar ingresos a partir de sus ventas. La recomendación sería que la empresa debe analizar sobre la disminución de las empresas en las ventas. Esto puede incluir algunos factores como estrategia de marketing, la calidad de producto, entre otros. Bueno, a continuación, el margen neto de la utilidad. En el margen neto de la utilidad, según GitMat, igual refleja el porcentaje que permanece cada sol a través de descontar todos los gastos y costos incluidos, los intereses impuestos y los dividendos en acciones referentes a una mayor utilidad de margen neta que indica una mejor situación financiera. Bueno, acá nos encontramos con el margen neto de utilidad. eh, Utilidad de ventas, utilidad neta entre las ventas sobre 100. En el año 2023 obtuvimos un resultado de 87.12, en el año 2022 de 95.27.
En el año 2021 obtenemos un resultado de 91,62. La utilidad, la interpretación. La utilidad neta sobre las ventas ha caído, lo que indica que la empresa está perdiendo eficiencia en la conversión de ventas en ganancias. La recomendación para esta empresa sería que la empresa debe analizar sobre la disminución en las ventas, ya que esto puede incluir algunos factores como estrategia de marketing, la calidad de productos, entre otros. Bueno, a continuación seguimos con el rendimiento sobre la inversión ROA. Según Guzmán, en 2026 se calcula dividendo de la utilidad neta entre el total de los activos de la empresa, con el fin de evaluar qué tan eficientemente se gestionan los recursos para generar ganancias. Este indicador mide la rentabilidad del negocio considerando su desempeño con entidad independiente de sus acciones. Bueno, vamos a la fórmula. La utilidad neta sobre el total de activo por 100. En el año 2023 obtuvimos el 9,7, en el 2022 15,89, en el 2021 16,66. Según la interpretación, el total de los activos ha disminuido. Esto sugiere que la empresa eh, está utilizando está utilizando sus activos de manera menos eficiente para generar sus ganancias. La recomendación en este caso sería investigar nuevas líneas de productos o servicios que complementen a la oferta actual para así poder generar ganancias para la empresa. Bueno, vamos al siguiente, rendimiento sobre el patrimonio es ROE en este caso. Según Guzmán, en el 2016 indica que la rentabilidad obtenida sobre el capital invertido por accionistas comunes de la empresa, generalmente un ROE es más elevado, significa que es más elevado a mayores ganancias para los propietarios. Este indicador se determina mediante la siguiente fórmula. Utilidad neta sobre patrimonio total por 100. En el año 2023 se obtuvo un resultado de 10,78. En el año 2022 un resultado de 17,80. En el 2021 de 18,84. Según la interpretación, el patrimonio total también puede haber disminuido en el 18,84 en el 2021, como lo vemos, a 10,78 en el 2023. Esto indica que los accionistas están recibiendo un menor retorno en su inversión. La recomendación para la empresa sería capacitar al personal para el manejo de nuevas tecnologías y herramientas digitales y así tener un mejor control de las cosas y tener un mayor retorno de las inversiones. Bueno, las conclusiones, el análisis de la rentabilidad eficien- eficiencia, el análisis de los indicadores financieros Intercorp revela que la disminución en la rentabilidad y la eficiencia opera en el 2021 y en el 2023. Esto se evidencia en la reducción del rendimiento sobre el patrimonio ROE con un 18,84% a 10,78%, así como un posible menor eficiencia en la utilización de los productos de los activos para generar ganancias. Esta tendencia sugiere que la necesidad de una revisión profunda en las estrategias actuales de la empresa. Como el punto número 2 tenemos desafíos de la generación de las ganancias. Las interpretaciones del documento señalan que la empresa podría estar utilizando em, sus activos de manera eficiente para generar ganancias y los accionistas están recibiendo un menor retorno sobre su inversión. Em, en esa situación destaca en las secciones de los activos totales y un rendimiento sobre el patrimonio. Subraya un desafío en la capacidad del Intercorp para
traducir sus operaciones en beneficios proporcionales para sus inversionistas en optimización de recursos. En el punto número 3, como conclusión, tenemos la necesidad de la innovación y de certificación. Las recomendaciones iniciales en el documento, como investigar líneas de productos o servicios, sugieren que la empresa podría estar en un punto donde la dis- diversificación y la innovación son circunstanciales para revitalizar sus ingresos. Esta conclusión se deriva a la necesidad de encontrar nuevas vías para generar ganancias, lo que implica que la saturación o disminución en la rentabilidad de las ofertas actuales. Bueno, como punto número 4 tenemos el impacto en el valor para el accionista. La disminución, tanto como los activos totales como el patrimonio en el periodo analizado de la empresa, está experimentado en un deslive en su base de valor. Esta tendencia combinada con el menor ROE indica que los accionistas están viendo una erosión en su valor de inversión y en la rentabilidad que reciben, lo cual es una preocupación significativa para la sostenibilidad a largo plazo. Las recomendaciones. Estrategia de optimización del activo para abordar una disminución de los activos totales y mejorar la eficiencia en la generación de ganancias. Se recomienda a Intercore utilizar o realizar un análisis exhaustivo para la utilización de sus activos. Esto debería incluir la identificación de los activos subutilizados, la evaluación de la rentabilidad de cada línea de negocio, la implementación de estrategias para optimizar su rendimiento, posiblemente a través de reestructuraciones o desinversiones estratégicas en el área de baja rentabilidad. Como punto número 2 tenemos la diversificación de estrategia de oferta. Ante la necesidad de generar mayores ganancias y la sugerencia de investigar nuevas líneas, productos o servicios, se recomienda que Intercorp investigue y desarrolle nuevas propuestas de valor, complementan o amplíen su portafolio actual. Esa debe analizar alineadamente con las tendencias del mercado y necesidades emergentes con los consumidores, buscando nichos con alto potencial del crecimiento y la rentabilidad. Punto número 3, encontramos el programa integral de capacitación tecnológico de la recomendación que debe capacitar al personal en nuevas tecnologías, herramientas digitales, que sugiere Intercorp desarrollar e implementar un programa integral de capacitación. Este programa se debe enfocarse en habilidades digitales avanzadas, gestión, datos, uso de herramientas, automatización, eh, y bueno, autorizar y la última instancia contribuyen a un mayor retorno de los inversionistas. Como punto número 4 tenemos la revisión de la estructura capital y generación del valor para revertir la disminución en el patrimonio y el ROE. Se recomienda que Intercorp debe revisar su estructura capital, las estrategias para generar valor para los accionistas. Esto podría incluir la optimización de la gestión de la deuda, implementación, políticas, distribución de dividendos más eficientes, la búsqueda, oportunidades e inversiones que maximicen la rentabilidad sobre el capital invertido. Como punto número 5 tenemos el monitoreo continuo de los indicadores clave. Es fundamental que Intercorp establezca un sistema de monitoreo continuo de los indicadores financieros clave, especialmente aquellos relacionados con la eficiencia de activos y el rendimiento sobre el patrimonio. La implementación de los paneles de control y reportes periódicos permitirá identificar
tempranamente cualquier desviación, facilitando la toma de decisiones proactivas e implementación de acciones correctivas oportunas para asegurar la salud financiera a largo plazo de la empresa.